un sistema que utiliza dos fases de voltaje para suministrar energía. Ya. Regulador de voltaje es un dispositivo que recibe tensión de entrada variable y proporciona una salida estable y constante. Los semiconductores. Los semiconductores son materiales que pueden conducir o aislar la electricidad dependiendo de las condiciones. Son esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos, como teléfonos, computadoras, coches y refrigeradores. Los materiales conductores o conductores son aquellos que en mayor o menor medida son capaces de conducir electricidad. Este tipo de materiales permiten el desplazamiento libre y fluido electrónicos de un punto a otro si se conectan a un punto de tensión. Ejemplo, semiconductores. Silicio, utilizado en la fabricación de chips o transistores. Conductores. Ejemplo, en cables eléctricos y conexiones. Estos conceptos son fundamentales en la electricidad moderna, donde los semiconductores son esenciales para el funcionamiento. Vamos a hablar sobre los diodos y los tipos de diodos que existen. Como podemos saber, los diodos son circuitos semiconductores que tienen ánodo, cátodo o prácticamente que solamente circula la corriente por una sola línea, ya que como tiene ánodo y cátodo necesita estar en las especificaciones. Estas se utilizan en varios circuitos electrónicos o sistemas de alta frecuencia. Normalmente los diodos se utilizan para regular el voltaje y convertir también el voltaje de corriente alterna a corriente continua. Los tipos de diodos que existen es el diodo rectificador, que es el más usado, que convierte la corriente alterna en corriente continua. El diodo Zener, que se utiliza en reguladores. El diodo túnel se usa como amplificador o un flip-flop. El diodo boom se utiliza prácticamente en electrónica de alta frecuencia. En su mayoría de los diodos son una unión de dos materiales semiconductores con características especiales como unión PM. Como podemos ver, aquí tengo diferentes tipos de diodos. Como pueden ver, aquí tengo diodos para hacer una señal, para hacer señales, que prácticamente su función es para hacer un puente rectificador. Como pueden ver, aquí tenemos un puente rectificador que ya viene especificado ya con 4 diodos. Aquí tenemos un puente rectificador de un diodo que va a tirar una frecuencia de media onda, como lo explicó mi compañero en la anterior. Aquí tenemos un rectificador de onda completa que utiliza 2 diodos. Y este rectificador de onda completa que utiliza en cambio 4 diodos. Para que funcionen estos deben que estar positivo y negativo bien colocados, porque si no va a botar la señal porque están mal colocadas. Ahorita no puedo mostrarles la señal porque no tengo el osciloscopio. Como podemos ver, aquí tenemos un diodo LED. Estas, como pueden ver, tienen 2 patitas. Este también se considera un tipo de diodo, pero que alumbra. Como podemos ver, una patita es más larga y una es más pequeña para indicar cuál es ánodo y cátodo. Normalmente la pata larga es ánodo y la pata pequeña es cátodo. Y como podemos ver, ahorita está funcionando al conectarle ánodo y cátodo. Como podemos ver, ahorita tenemos un capacitor que su función es retener energía para que no se dañen ahí los componentes o que no pase tanto voltaje. Como podemos ver, aquí el capacitor tiene una franja, que esta franja es la negativa y la que está sin la franja es la positiva. Como podemos ver, esta es una de 100 microfaradios y de 50 voltios.
Y ya. Buenos días, mi nombre es Daniel Quispe y hoy les voy a hablar sobre los circuitos de rectificación. ¿Qué son los circuitos de rectificación? Los circuitos de rectificación nos ayudan a transformar una señal alterna en una señal continua. Y esta señal continua nos puede ser muy útil ya que se utiliza en muchas cosas, como por ejemplo los cargadores de celular, cargadores de laptops, incluso baterías de carros. ¿Qué se necesita para hacer un rectificador? Se necesita de diodos, capacitores y también de transformadores. Los diodos permiten que la señal fluya en una sola dirección. Los capacitores suavizan ya la señal rectificada y los capacitores regulan el voltaje antes de entrar a la rectificación. Hay varios tipos de rectificadores. Hay el rectificador de onda completa, el rectificador de media onda y el rectificador con puentes de diodos. El que tengo en mi mano es el rectificador de onda completa. Se utilizan 4 diodos, una resistencia y que estén unidas en serie. Este circuito nos permite usar la señal continua y aprovechar los dos ciclos de la señal alterna. Por ejemplo, el circuito rectificador de media onda se utiliza un diodo, pero también solo se puede utilizar en un ciclo de la señal continua. Diodos en circuitos. Los diodos permiten el flujo de corriente en una sola dirección y se usan ampliamente en circuitos electrónicos. La función de estos circuitos es la rectificación y también protege los circuitos de polarización inversa. Las señales que pueden dar es media onda, que rectifica la corriente alterna a continua y permite que solo una mitad del ciclo de la señal. A continuación vamos a ver un ejemplo. Este es el circuito con un solo diodo rectificador y la señal de onda que nos da es la siguiente, es esta, donde la señal es positiva y se corta al momento de bajar porque está siendo rectificada por el diodo. Como había mencionado anteriormente sobre los puentes rectificadores, son prácticamente circuitos que convierten la corriente alterna a corriente continua. Como podemos ver, ahorita estoy en una aplicación para poder realizar los circuitos, ya que en esta aplicación, como pueden ver, hay los equipos necesarios para realizar la simulación. Este de aquí es un puente rectificador de media onda, ya que contiene un solo diodo. La función de esta lo dicta el diodo en el lado que se le coloca. Ahorita como pueden ver está el ánodo y cátodo. Entonces al iniciar simulación, aquí podemos ver que en el osciloscopio marca media onda positiva. En cambio, si le cojo al diodo y le empiezo a voltear y le mando a iniciar simulación, vuelta se va media onda pero al lado negativo. Aquí como pueden ver, aquí están las resistencias de un K de 10K, también puede ser de un K, que se utilizan para que no se dañe o se sobrecaliente el diodo. Ahora procederé a mostrar el de onda completa de 2 diodos. Como pueden ver, ahorita utilizamos un diodo de un microfaradio o puede ser de 100. Normalmente se vende de 100 microfaradios y de 20 voltios o hasta de 50 voltios. La función del capacitor es para que almacene energía o voltaje o corriente y que empiece a botar poco y lentamente para que no se dañen los diodos o se puedan quemar, igualmente la resistencia. Es como quien dice un protector. Y al iniciarle, aquí está la onda completa. Aquí está la onda completa. Ahorita procederé a presentarles el puente rectificador de 4 diodos, que es este. Al iniciar la simulación podemos ver que da una onda completa. Estas ondas se les suelen llamar ondas sinoidales. Podemos ver, ahorita tenemos aquí un capacitor o condensador polarizado y un regulador de 5 voltios. El regulador de 5 voltios
sirve prácticamente para que, como entra a 12 voltios, se transforme a 5 voltios y no se queme ningún componente que tenemos en el protoboard, ya que estos circuitos, al ser pequeños o no son de una gama que se emplea en electrónica ya más avanzada, entonces prácticamente son más susceptibles a que no acepten tanto voltaje y se puedan llegar a quemar o a dañar o hasta puedan llegar a explotar. Igualmente, al conectar debemos que tener mucho cuidado y no conectar mal, ya que si al conectar mal, entonces podría pasar esto. Como pueden ver ahorita, el condensador, al estar mal polarizado, explota, y que igualmente al explotar puede dañar el osciloscopio, igualmente a los componentes. Por eso es recomendable que al momento de hacer estas conexiones debas saber cuál es ánodo y cuál es cátodo para poder conectarle bien y que no llegue a explotar o a dañar algún componente, porque igualmente al hacer cortocircuito y explotar puede dañar a los componentes e incluso al protoboard, lo cual te tocaría comprar otro más y hacer doble gasto. Con esto llega a concluir mi parte sobre los rectificadores de onda completa, que prácticamente es con diodos. Igualmente, como había mencionado, también ya existen puentes rectificadores ya hechos, así que ya no tendrías que hacer un circuito como este, pero igualmente puedes realizar esto, ya que también te podría salir más barato. Igualmente, acordarse que normalmente todos estos componentes, como los diodos, el capacitor, el condensador, el regulador, están polarizados. En cambio, las resistencias no tienen polaridad. Ellos se pueden conectar de cualquier manera y no va a pasar nada. En cambio, los condensadores y esto sí tienen polaridad. Y si es que no le das correctamente o lo haces mal, entonces pueden ocurrir dos cosas. Uno, que no te va a funcionar el circuito, o dos, que prácticamente se te va a dañar las compuertas, el condensador, o se te puede explotar o dañar. Así que revisar si es que tienen polaridad, el negativo o el positivo, o mejor dicho, cátodo o ánodo. Normalmente en algunos casos, como los diodos LED, el condensador y esos, normalmente también tienen como una patita más larga para indicar que es de positivo, o una patita más pequeña para indicar que es negativo. Los casos que en cambio ya no necesitas ver esto, porque ya vienen así, como el puente de diodos, que es de puente rectificador, que son estos, que ya tienen positivo y negativo para indicar dónde debería ir conectado. Y si se fijan bien en la imagen, el positivo es el más largo. Eso es a lo que me refería anteriormente. En algunos casos, normalmente la patita más larga es del positivo y la más corta es del negativo. Si van a usar este puente rectificador, deben que saber que deben que mandarle el negativo a tierra, y positivo le mandan a GND, y AC, como está aquí indicado, normalmente ahí es donde le debes que conectar la corriente alterna, para así sacar corriente continua y que cumpla su función. Normalmente, si es que tienen alguna curiosidad sobre este tema o quieren investigar pero no saben bien, es mejor que no desperdicien tanto dinero y utilicen esta aplicación que se llama Tinkercad, ya que aquí ya les dan estos componentes igual y pueden ustedes experimentarlos sin necesidad de gastar plata y hacer de destruir algún circuito o algo por el estilo. Y al utilizar esta aplicación también pueden ganar algo de experiencia. Y con eso concluye toda mi parte.